Escándalo en el hospital, una mujer da a luz gemelos con tonos de piel completamente distintos, y lo que parecía ser un momento de alegría se convierte en una pesadilla llena de preguntas sin respuesta. La sala de partos queda en un silencio sepulcral, los doctores intercambian murmullos nerviosos, el esposo observa incrédulo a los recién nacidos y, finalmente, pronuncia una frase devastadora antes de marcharse. Pero esto es solo el principio de una historia mucho más compleja. Registros médicos desaparecen misteriosamente, las enfermeras evitan hacer contacto visual y el hospital parece estar ocultando algo. ¿Qué están tratando de esconder? Prepárate para descubrir una verdad que te dejará impactado. Quédate hasta el final y comparte en los comentarios desde donde estás siguiendo esta historia. Son hermosos, susurró Nancy, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía por primera vez a sus gemelos recién nacidos. La sala de partos estaba en completo silencio, salvo por los suaves lloriqueos de los bebés y el constante pitido de los monitores. Su esposo, Esteve, permaneció inmóvil al pie de la cama, su expresión reflejaba confusión e incredulidad. Uno de los bebés tenía piel clara como sus padres, mientras que el otro poseía una piel notablemente más oscura. Debe haber algún error, dijo Esteve con voz quebrada, dirigiéndose a la enfermera que revisaba cuidadosamente los signos vitales de los pequeños. Pero no había ningún error. Ambos bebés habían nacido del mismo vientre, con apenas minutos de diferencia. Un fenómeno médico que pronto pondría su mundo patas arriba. Nancy sabía exactamente lo que Esteve estaba pensando. Podía verlo en sus ojos, la acusación, el dolor, la ira acumulándose como una tormenta que estaba a punto de desatarse. Esteve, por favor, intentó tomar su mano, pero él retrocedió, su anillo de bodas brillando bajo la fría luz fluorescente de la habitación. No, murmuró él, su voz distante y cortante. Solo, no. Los gemelos, ajenos a la tensión que rodeaba su llegada, continuaron sollozando suavemente. Nancy los abrazó aún más cerca, sintiendo como su corazón se llenaba simultáneamente de amor abrumador y miedo paralizante. Había esperado tanto tiempo este momento, soñando con él durante todo su embarazo, pero nada la había preparado para enfrentar esta realidad. Nunca, comenzó Nancy con voz temblorosa, nunca he estado con nadie más, Esteve. Tienes que creerme. Pero Esteve ya había dado media vuelta, sus hombros tensos mientras abandonaba la sala de partos. La puerta se cerró detrás de él con un clic que pareció resonar en lo más profundo del alma de Nancy. La doctora Reynolds, quien había asistido en el parto, dio un paso adelante. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación profesional y curiosidad científica. Nancy, dijo suavemente, lo que estás viviendo es raro, pero no es inaudito. Esto se llama gemelos multirraciales. Sin embargo, Nancy apenas escuchó la explicación médica. Su mundo se estaba desmoronando frente a ella, incluso mientras sostenía a esos dos milagros en sus brazos. Miró hacia abajo a sus hijos, idénticos en todo menos en el color de su piel. El bebé de piel clara tenía un mechón de cabello castaño recto, mientras que su hermano lucía un cabello ligeramente más oscuro. Son perfectos, susurró, más para sí misma que para alguien más. Ambos son perfectos. Las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas mientras realizaban sus tareas, susurros apenas disimulados revelaban su curiosidad. Nancy podía imaginar los chismes que pronto circularían por los pasillos del hospital y, posteriormente, por la pequeña comunidad donde vivía. Aunque el mundo era moderno, los prejuicios seguían siendo profundamente arraigados y a la gente le encantaba un buen escándalo. Su teléfono vibró sobre la mesa junto a la cama, probablemente su madre ansiosa por noticias del nacimiento. ¿Cómo explicaría esto? ¿Cómo podría alguien entender cuando incluso Esteve, su esposo de 5 años, se había marchado sin decir una palabra? El gemelo de piel clara agarró inconscientemente la mano de su hermano mientras dormía, un gesto que trajo lágrimas frescas a los ojos de Nancy. Los protegeré a ambos, les prometió suavemente. No importa lo que digan o piensen los demás, ustedes son mis hijos, ambos lo son. Fuera de la habitación, podía oír la voz elevada de Esteve discutiendo con alguien, probablemente con la doctora Reynolds. Las palabras prueba de ADN e imposible flotaban a través de la puerta.
Nancy cerró los ojos, tratando de bloquear los sonidos de su vida desmoronándose. Tenía que ser fuerte ahora, más fuerte de lo que jamás había sido. Mientras caía la noche sobre el hospital, Nancy permaneció despierta observando a sus gemelos dormir en sus cunas. Aún no los había nombrado, eso era algo que debía hacer con Esteve. Otro sueño destrozado. La magnitud de lo que le esperaba comenzó a asentarse: criar a los gemelos sola, enfrentar acusaciones y juicios, luchar por la aceptación en un mundo que cuestionaría su propia existencia. Pero mientras observaba a sus hijos durmiendo pacíficamente, ajenos a la tormenta que su llegada había creado, Nancy sintió una feroz determinación creciendo dentro de ella. Estos niños eran un milagro, sin importar lo que otros pudieran pensar, y movería cielo y tierra para darles la vida que merecían. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. La verdad detrás de la apariencia única de sus gemelos resultaría ser mucho más extraordinaria de lo que cualquiera podría haber imaginado, y llevaría años de angustia, lucha y un descubrimiento científico inesperado para revelar esa verdad. Cuando los gemelos regresaron a casa, el silencio reinaba. La madre de Nancy, Barbara, estaba parada en la puerta de la guardería, observando cómo su hija arreglaba dos cunas idénticas que ella y Esteve habían montado juntos apenas unas semanas antes. La habitación, pintada con alegres tonos de amarillo y verde, ahora parecía un monumento a los sueños rotos. Nancy, cariño, comenzó Barbara cautelosamente, incapaz de sostener la mirada de su hija, tal vez deberías considerar alternativas. Hay agencias que... La voz de Nancy fue tranquila pero firme mientras ajustaba una manta alrededor del gemelo de piel más oscura, a quien había llamado Maurice. Son mis hijos, mamá. Ambos lo son. Se volvió hacia la otra cuna donde Mark dormía tranquilamente, su piel clara sonrojada por el calor. Barbara retorcía sus manos, su rostro marcado por la preocupación. Pero los vecinos, el grupo de la iglesia, la gente ya está hablando. ¿Y la familia de Esteve? La familia de Esteve puede pensar lo que quiera, interrumpió Nancy, aunque su voz se quebró al pronunciar su nombre. Los resultados de la prueba de ADN yacían sin abrir en la encimera de la cocina. No necesitaba mirarlos para saber qué mostrarían. Estos eran sus hijos, llevados bajo su corazón durante 9 meses. El cómo y el por qué no importaban tanto como esa simple verdad. Pero el mundo no era tan aceptador como Nancy deseaba que fuera. Cuando finalmente se aventuró a salir al supermercado empujando el cochecito doble, sintió las miradas quemándole la espalda. La señora Henderson, de su grupo de la iglesia, deliberadamente cruzó al otro lado del pasillo. La cajera abrió los ojos de par en par mientras miraba de un bebé al otro, luego a Nancy, con preguntas claramente danzando en la punta de su lengua. Fue durante una de estas salidas que Nancy conoció por primera vez a Vanessa, una enfermera jubilada que se convertiría en su aliada inesperada. Mientras otros compradores murmuraban y la miraban fijamente, Vanessa se acercó al cochecito con genuina calidez. «Gemelos». «¡Qué maravilla!», exclamó, admirando a ambos bebés por igual. Sabes, en mis 40 años de experiencia durante mi tiempo como enfermera, presencié muchas sorpresas en la sala de partos. La naturaleza tiene su propia lógica, ¿verdad? Ese encuentro casual con Nancy llevó a reuniones para tomar café, donde Vanessa compartió historias de sus años trabajando en cuidados maternos, incluidos casos de nacimientos de gemelos inusuales. Su apoyo fue un bálsamo para el espíritu herido de Nancy, pero no pudo curar del todo el dolor provocado por la ausencia continua de Esteve. Él se había mudado con su hermano y presentó los papeles del divorcio pocas semanas después del nacimiento de los gemelos. Los documentos mencionaban diferencias irreconciliables, una frase legal fría que apenas disimulaba el abismo que se había abierto entre ellos. Los intentos de Nancy de comunicarse con él, de hacerle entender, fueron recibidos con acusaciones hostiles o silencios cargados de frialdad. Cuando los gemelos tenían 3 meses, Nancy recibió la primera carta anónima. Fue deslizada bajo su puerta una noche, con palabras escritas a máquina que destacaban duramente contra el papel blanco: «Los niños merecen estar con sus verdaderos padres».
Nancy arrugó la carta con furia, sus manos temblaban de rabia y miedo. Más cartas siguieron, acompañadas de murmullos en el supermercado y preguntas incisivas de parientes distantes sobre su situación. Decidida a proteger a sus hijos, Nancy comenzó a documentarlo todo, las cartas, los incidentes, las amenazas veladas. Instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa, cambió su número de teléfono y aprendió a estar siempre alerta. A pesar de todo, Maurice y Mark prosperaban. Desde pequeños, desarrollaron personalidades distintas. Mark era observador y tranquilo, mientras que Maurice irradiaba energía y sonrisas. Pero eran inseparables, buscándose a través de sus cunas y llorando cuando estaban separados. Su vínculo parecía trascender sus diferencias físicas, una declaración silenciosa que desafiaba a quienes cuestionaban su conexión. Una noche, mientras Nancy estaba en la guardería meciendo a Maurice hasta que se durmiera, con Mark observándolos desde su cuna, su padre hizo una visita inesperada. John Carter apenas había hablado con ella desde el nacimiento de los gemelos. Su incomodidad era evidente en su postura rígida y sus ojos evasivos. «Los chicos necesitan un padre», declaró abruptamente, parado torpemente en la puerta de la habitación. «He estado hablando con Steve. Está dispuesto a quedarse con Mark y criarlo adecuadamente. Podrías tener visitas, claro, y Maurice podría quedarse contigo». La voz de Nancy fue firme, sus brazos se cerraron protectoramente alrededor de Maurice. «Sal de mi casa ahora mismo. Sé razonable, Nancy. Piensa en lo que es mejor para. Lo mejor para mis hijos es permanecer juntos con su madre, quien los ama». Su voz subió bruscamente, causando que ambos bebés se sobresaltaran. Mientras Maurice comenzaba a llorar, Mark se unió inmediatamente a su angustia, sincronizados. Nancy se puso de pie frente a su padre, con lágrimas de furia en los ojos. «Si alguna vez sugieres separar a mis hijos nuevamente, no serás bienvenido en sus vidas nunca más». Esa noche, después de que su padre se fuera y los gemelos finalmente se durmieran, Nancy se sentó en la oscuridad de la guardería, escuchando su suave respiración. La presión constante del aislamiento y el juicio externo estaba cobrándose su precio, pero al observar a sus hijos dormir, con sus cunas empujadas cerca para sentir la presencia del otro, sabía que nunca se rendiría. Lo que no sabía era que, en algún lugar de la ciudad, un joven genetista estaba a punto de hacer un descubrimiento que eventualmente se conectaría con la historia única de sus gemelos. Por ahora, Nancy se concentraba en sobrevivir cada día, protegiendo a sus hijos y construyendo una fortaleza de amor alrededor de su pequeña familia. Incluso mientras el mundo exterior se volvía más hostil hacia su existencia. Mientras caía dormida en la mecedora, con su mano extendida entre las cunas para tocar a ambos hijos, una nueva carta se estaba redactando en una computadora al otro lado de la ciudad. Su contenido sacudiría nuevamente el mundo de Nancy, pero también pondría en marcha una cadena de eventos que llevaría a respuestas que nunca esperó encontrar. Pasaron 5 años en un borrón de velas de cumpleaños, primeras palabras y pequeñas huellas. Nancy vio a sus gemelos crecer de bebés indefensos a niños curiosos y enérgicos de jardín de infancia. Mark y Maurice eran opuestos en todo, excepto en su vínculo fraternal. Compartían la misma risa contagiosa, el mismo destello travieso en los ojos y una devoción feroz el uno por el otro. Fue su primer día de jardín de infancia cuando las diferencias, que antes eran demasiado jóvenes para notar, comenzaron a importarle al mundo que los rodeaba. Nancy se encontraba en la puerta del aula, con el corazón en la garganta, observando cómo otros padres susurraban y señalaban. Los gemelos se agarraban fuertemente de las manos, con mochilas idénticas de Spider-Man en sus hombros. La señora Ferrell, su maestra, llamó a Nancy aparte. «Creo que puede haber habido un error con las asignaciones de aula. Los chicos están en clases diferentes». Nancy sintió que su estómago se hundía.
no hay ningún error. Solicité específicamente que se mantuvieran juntos. Pero dada su situación única, la señora Mills bajó la voz, ¿no sería mejor para ellos desarrollarse independientemente y hacer sus propios amigos? Mi hijo se queda junto, afirmó Nancy firmemente, lo suficientemente alto para que los padres curiosos pudieran oírla. A menos que puedas darme una razón educativa válida para separarlos. La maestra retrocedió, pero Nancy sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras ayudaba a los gemelos con sus tareas escolares, Maurice levantó la vista de su coloreado. Mamá, ¿por qué Jenny me preguntó si Mark realmente es mi hermano? La mano de Nancy se detuvo sobre la hoja de trabajo de Mark. Se había preparado para este momento, lo había ensayado innumerables veces, pero su garganta aún se cerró. Porque algunas personas no entienden que las familias pueden verse diferentes unas de otras y seguir siendo familias reales. Pero somos gemelos, dijo Mark con naturalidad, alcanzando el crayón azul que Maurice le ofreció sin siquiera mirarlo. Compartimos tu barriga juntos. Su simple aceptación mutua hizo que los ojos de Nancy ardieran de lágrimas. Si tan solo el resto del mundo pudiera ver con la claridad de un niño. La situación única de los gemelos llamó la atención de la doctora Dorothy Martínez, una investigadora genética de la universidad local. Se acercó a Nancy después de un evento escolar, su interés puramente profesional pero intenso. Señora Ferrell, el caso de sus hijos podría ser increíblemente importante para nuestra comprensión de la expresión genética, explicó, entregándole su tarjeta. ¿Consideraría permitirnos realizar algunos estudios no invasivos? Nancy guardó la tarjeta sin responder. Ya había tenido suficiente de ser tratada como una curiosidad científica. Pero esa noche, después de acostar a los chicos en su habitación compartida, insistiendo todavía en compartir espacio a pesar de tener habitaciones disponibles, reflexionó sobre el asunto. Había suficiente espacio en casa para habitaciones separadas, pero Nancy se encontró mirando fijamente la tarjeta de la doctora Martínez. Las cartas anónimas habían cesado hacía años, pero el juicio seguía presente. La familia de Esteve continuaba negándose a reconocer a Maurice, enviando tarjetas de cumpleaños solo para Mark. Los propios padres de Nancy mantenían una relación distante, visitándola esporádicamente con incomodidad evidente. Solo Vanessa, quien prácticamente se había convertido en una abuela para ambos niños, los trataba con el amor incondicional que merecían. Fue ella quien primero notó lo extraordinario de su vínculo. «Obsérvalos», le dijo Vanessa a Nancy una tarde mientras los gemelos jugaban en el patio trasero. Se mueven como si estuvieran sincronizados, siempre conscientes del otro. ¿Has notado cómo completan las frases del otro? Nancy lo había notado. También había observado cómo parecían percibir las emociones del otro. Uno se despertaba llorando si el otro tenía una pesadilla, y habían desarrollado un lenguaje propio que solo ellos entendían. El incidente en el parque dejó claro cuán profundo era su lazo. Mark se cayó de las barras de mono, y antes de tocar el suelo, Maurice ya se agarraba el brazo, gritando de dolor. En la sala de emergencias, mientras Mark era tratado por una fractura de muñeca, Maurice insistió en que su brazo también dolía, aunque no había ni una marca en él. La tarjeta de la doctora Martínez parecía arder en el cajón del escritorio de Nancy. ¿Podría la ciencia ofrecer respuestas que la ayudaran a entender mejor a sus hijos? ¿O buscar esas respuestas solo los expondría a más escrutinio? Su decisión llegó tras un evento inesperado. Durante un chequeo de rutina, el pediatra de los gemelos notó algo inusual en sus análisis de sangre. Ambos tenían un tipo de sangre raro, uno que no debería haber sido posible dado el tipo de sangre de Nancy. Me gustaría hacer algunas pruebas adicionales, dijo el doctor Damus cuidadosamente, observando el rostro de Nancy. Aquí hay marcadores genéticos que nunca he visto antes.
La mente de Nancy regresó rápidamente a esos primeros momentos en la sala de partos, a las acusaciones de Esteve, a los resultados de la prueba de ADN que ella finalmente quemó sin abrir. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó, su voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón. Nada invasivo, aseguró el doctor Damos. Solo necesitaremos muestras de saliva y una pequeña muestra de sangre, que podemos coordinar con sus chequeos regulares. En realidad, conozco a alguien en la universidad, respondió Nancy. La doctora Martínez. La tarjeta en su cajón parecía llamarla ahora con una urgencia renovada. Esa noche, mientras observaba a los gemelos hacer su tarea en la mesa de la cocina, Mark resolviendo meticulosamente problemas de matemáticas, mientras Maurice garabateaba en los márgenes de su hoja, Nancy tomó su decisión. Si había respuestas por descubrir, sus hijos merecían conocerlas. Lo que Nancy no sabía era que la doctora Martínez ya había hecho un avance en su investigación, uno que no solo explicaría la apariencia única de los gemelos, sino que desafiaría todo lo que la ciencia creía saber sobre la herencia genética. La verdad estaba allí, en el ADN de los gemelos, esperando ser revelada, una verdad que reuniría a su familia fracturada de maneras que nadie podría haber predicho. Mientras Nancy alcanzaba su teléfono para llamar al número en la tarjeta de la doctora Martínez, no tenía forma de saber que, al otro lado de la ciudad, Esteve estaba haciendo un descubrimiento propio. Uno que lo obligaría a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la familia, el amor y el verdadero significado de la paternidad. El Centro de Investigación Genética de la Universidad Metropolitana estaba más tranquilo de lo que Nancy esperaba. Las paredes de la oficina de la doctora Martínez estaban cubiertas de diagramas complejos de estructuras de ADN y árboles genealógicos, pero fue una foto en su escritorio lo que capturó la atención de Nancy. Una imagen en blanco y negro de dos niñas, claramente gemelas, una albina y otra con pigmentación típica. Las variaciones genéticas en gemelos son más comunes de lo que la mayoría de la gente cree, explicó la doctora Martínez, siguiendo la mirada de Nancy. Pero el caso de tus hijos es particularmente interesante debido a varios marcadores únicos que encontramos en sus análisis de sangre preliminares. Nancy se sentó rígidamente en su silla, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. ¿Estas pruebas les harán daño? Para nada. Solo necesitaremos muestras de saliva y una pequeña muestra de sangre, que podemos coordinar con sus chequeos regulares. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. Señora Ferrell, quiero que entiendas algo, no estamos aquí para sensacionalizar la historia de tu familia. Estamos aquí porque tus hijos podrían ayudarnos a entender algo revolucionario sobre la genética humana. Al otro lado de la ciudad, Esteve Ferrell estaba sentado en su coche frente a la casa de su hermano, mirando fijamente un sobre Manila. Dentro estaban los resultados de su propia investigación privada, no sobre la fidelidad de Nancy, sino sobre la historia de su familia. Lo que descubrió lo había mantenido despierto durante días. El primer día de los gemelos en el centro de investigación resultó sorprendentemente divertido para ellos. La doctora Martínez había organizado su laboratorio como una sala de juegos, con pósteres coloridos y una esquina llena de juguetes. Mark y Maurice se rieron durante las muestras de saliva, haciendo muecas el uno al otro. Mira, mamá, llamó Maurice, señalando un microscopio. ¿Podemos vernos? La doctora Martínez sonrió, ajustando el microscopio para él. De hecho, sí. ¿Te gustaría ver qué es lo que los hace especiales? Mientras los chicos se turnaban para mirar a través del microscopio, Nancy notó una figura familiar a través de las paredes de vidrio del laboratorio. Esteve estaba en el pasillo, sosteniendo lo que parecían viejas fotografías, su rostro pálido. Necesito hablar contigo, articuló Esteve a través del vidrio. El corazón de Nancy latía con fuerza en su pecho.
No había visto a Esteve en persona durante casi 5 años, su comunicación se limitaba a abogados y arreglos de manutención infantil. Los chicos aún no lo habían notado, absortos en su aventura con el microscopio. ¿Puedes vigilarlos un momento?, le pidió Nancy a la doctora Martínez, quien asintió con comprensión. En el pasillo, Esteve lucía mayor de lo que Nancy recordaba, con nuevas líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca. Sin decir palabra, le entregó las fotografías. Eran viejas, amarillentas por el tiempo, un retrato familiar que parecía de la década de 1930. Esteve habló suavemente: mira a sus hijos. Las manos de Nancy temblaron mientras estudiaba la imagen del retrato familiar. Una pareja blanca posaba detrás de 3 niños, 2 de ellos tenían piel clara, pero el niño del medio era más oscuro, con rasgos que le recordaban sorprendentemente a Maurice. Encontré esto en el ático de mi abuela, continuó Esteve, sacando un diario cuyas páginas amarillentas crujían con el paso del tiempo. Mi bisabuela escribió sobre sus hijos milagrosos. Ella y mi bisabuelo tuvieron gemelos con diferentes tonos de piel. La familia lo ocultó, enviando al niño más oscuro a vivir con parientes y nunca más volvieron a hablar de ello. Nancy sintió como el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque estaba equivocado, la voz de Esteve se quebró, terriblemente equivocado. ¿Y por qué hay más? El equipo de investigación de la doctora Martínez encontró algo en mi ADN, una variación genética rara que corre en algunas familias. Puede causar. Hizo un gesto desamparado hacia las fotografías dentro del laboratorio. Los gemelos habían notado a su padre. Estaban inmóviles, tomados de la mano, observando a través del vidrio. Mark dio un paso adelante, pero Maurice lo detuvo, protector incluso a los 6 años. Han crecido tanto, susurró Esteve, sus ojos llenándose de lágrimas. Nancy sintió una mezcla compleja de emociones, ira por los años de abandono, confusión por la revelación y una feroz protección hacia sus hijos. No puedes simplemente regresar a sus vidas porque encontraste unas viejas fotos. Lo sé, respondió Esteve rápidamente. Sé que no merezco perdón, pero ellos merecen saber su historia, la historia de su familia. Hizo una pausa. Y necesitan saber sobre las implicaciones médicas. La doctora Martínez encontró algo en las pruebas genéticas, algo que podría afectar su salud a medida que crezcan. Los instintos protectores de Nancy se dispararon. ¿Qué quieres decir? Antes de que Esteve pudiera responder, un alboroto dentro del laboratorio llamó su atención. Maurice se había desplomado, su pequeño cuerpo cayendo al suelo. Mark gritó, agarrándose el pecho mientras la doctora Martínez corría a ayudar. Las siguientes horas fueron un torbellino de salas de emergencia y pruebas. Ambos niños estaban estables, pero el incidente había revelado algo en su composición genética que nadie había anticipado. Su vínculo único como gemelos no era solo emocional, estaba inscrito en su ADN de una manera que la ciencia médica nunca había visto antes. Esa noche, mientras Nancy se sentaba entre las camas del hospital, observándolos dormir, se dio cuenta de que la verdad sobre sus hijos era mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. El pasado colisionaba con el presente, y en sus genes yacía una historia que había estado esperando generaciones para ser contada. Esteve permanecía incómodo en el umbral, su presencia tanto indeseada como necesaria. En su mano había otro sobre, este conteniendo resultados de pruebas que explicarían no solo la apariencia de los gemelos, sino también su conexión extraordinaria. Lo que aprenderían desafiaría todo lo que pensaban saber sobre la herencia familiar y los lazos que nos conectan. Pero por ahora, en el silencio de la habitación del hospital, Nancy solo podía observar cómo sus hijos respiraban, sus pechos subiendo y bajando en perfecta sincronización, mientras las máquinas pitaban constantemente y la verdad esperaba ser revelada.
La sala de asesoramiento genético del hospital se sentía demasiado pequeña para la atención que contenía. La doctora Martínez extendió varios gráficos sobre la mesa mientras Nancy y Esteve se sentaban en lados opuestos, sus cuerpos inclinados hacia sus hijos dormidos en la habitación adyacente, visibles a través de la ventana de observación. Mark y Maurice yacían en sus camas del hospital, aún conectados a equipos de monitoreo, pero estables. Lo que hemos descubierto es notable, comenzó la doctora Martínez, desplegando un mapa genético complejo. Los gemelos tienen una variación genética rara que afecta tanto la producción de melanina como la conectividad celular. Es algo que solo hemos visto en unos pocos casos en todo el mundo, y nunca con este nivel de expresión. Señaló marcadores específicos en el gráfico. Esta variación parece provenir de la línea familiar de Esteve, como vimos en los casos históricos que él descubrió. Pero lo que hace únicos a Mark y Maurice es que han desarrollado lo que llamamos sincronicidad celular. Sus cuerpos están literalmente conectados a nivel molecular. Nancy se inclinó hacia adelante, su voz tensa de preocupación. ¿Es por eso que colapsaron? Sí, asintió la doctora Martínez. Su vínculo no es solo psicológico, es fisiológico. Cuando uno experimenta estrés o emociones fuertes, el cuerpo del otro responde de igual manera. Es por eso que Maurice sintió dolor cuando Mark se rompió el brazo, y por eso parecen conocer los pensamientos del otro. Sus células están en comunicación constante. Esteve se frotó la cara, luciendo exhausto. ¿Esto podría lastimarlos? No inherentemente, aseguró la doctora Martínez. Pero necesitarán monitoreo a medida que crezcan. Su conexión parece estar fortaleciéndose con la edad, y necesitamos entender cómo ayudarlos a manejarla. Un suave golpe interrumpió la conversación. Vanessa estaba en la puerta, su uniforme de enfermera sugiriendo que había venido directamente de su turno. Los niños están despiertos, dijo suavemente. Preguntan por ambos. Nancy y Esteve intercambiaron miradas inciertas. No habían estado en la misma habitación con sus hijos desde el divorcio. El camino hacia la habitación de los niños se sentía como caminar a través de melaza, cada paso pesado con 5 años de ausencia y dolor. Maurice los vio primero, sus ojos oscuros se abrieron de par en par, apretó la mano de Mark, y su hermano se movió. Ambos se incorporaron en perfecta sincronización. El silencio en la habitación era ensordecedor. Papá, la voz de Mark era pequeña, incierta. Esteve dio un paso vacilante hacia adelante, luego se detuvo, buscando permiso en Nancy. Ella asintió levemente, su garganta demasiado apretada para hablar. Hola, chicos, dijo Esteve, su voz quebrándose. Yo. Lamento haber estado ausente tanto tiempo. El rostro de Maurice se endureció, tan joven pero ya cargando antiguos dolores. Te fuiste porque soy diferente. No, dijo Esteve, acercándose, las lágrimas cayendo libremente ahora. Me fui porque tenía miedo y era estúpido, porque no entendía. Pero estaba equivocado, tan equivocado. Ustedes son perfectos exactamente como son. Y si me permiten, me gustaría intentar compensar mis errores. Mark miró a su hermano, su comunicación silenciosa evidente en sus expresiones idénticas. Maurice hizo un asentimiento casi imperceptible. ¿Sabías?, dijo Mark cuidadosamente, que podemos sentir los sentimientos del otro. ¿Cómo, realmente sentirlos? Esteve se sentó al borde de la cama de Maurice, cuidando mantener algo de distancia. Estoy aprendiendo sobre eso ahora. Es bastante increíble. Es por eso que no podemos estar separados, añadió Maurice, su guardia bajando ligeramente. Nos duele cuando estamos demasiado lejos el uno del otro. La doctora Martínez, quien los había seguido hasta la habitación, tomó notas en su tableta. ¿Pueden decirme más sobre eso?
¿Cuándo notaron por primera vez esta sensación? Los gemelos comenzaron a contar su historia, describiendo sensaciones y experiencias que nunca habían compartido con nadie antes. Mientras hablaban, Nancy notó algo extraordinario: los monitores cardíacos de los gemelos latían en perfecta sincronización, los pitidos formaban un ritmo armonioso. Sus ritmos cardíacos coinciden, observó Vanessa en voz baja, parada junto a Nancy. Siempre lo han hecho desde que nacieron. Lo noté en la sala de maternidad, pero no entendía qué significaba en ese entonces. Esteve sacó las viejas fotografías familiares y las compartió con los gemelos por primera vez. Miren esto. Este es su tatarabuelo Jordan. Se parecía mucho a ti, Maurice. Los niños se inclinaron sobre las imágenes, haciendo preguntas sobre su historia familiar. Nancy observó cómo Esteve les explicaba acerca de sus antepasados y del regalo genético que había saltado generaciones antes de manifestarse en ellos. Vio el momento exacto en que Maurice comprendió que no estaba solo, que su apariencia no era un error, sino parte de un legado familiar. La doctora Martínez continuó tomando notas, ocasionalmente formulando preguntas sobre sus experiencias. La sincronicidad celular explica muchas cosas, reflexionó. Sus maneras idénticas, sus respuestas compartidas al dolor, su capacidad para sentir las emociones del otro. Sus cuerpos están operando esencialmente como un sistema, aunque en dos formas distintas. ¿Siempre seremos así?, preguntó Mark, preocupado. Sí, respondió la doctora Martínez con una cálida sonrisa. Pero vamos a ayudarlos a entenderlo mejor, aprender a manejarlo. Su conexión es un regalo, aunque a veces pueda parecer abrumador. A medida que avanzaba la noche, los gemelos comenzaron a cansarse, sus palabras se volvían más lentas mientras el sueño los invadía. A pesar de ello, se negaban a soltarse las manos incluso cuando sus ojos empezaban a cerrarse. Nancy notó que Esteve había movido su silla entre las camas, con una mano descansando cerca, pero sin tocar la manta de Maurice. Hay más de lo que necesitamos discutir, dijo la doctora Martínez en voz baja a los padres, acerca de su futuro y de cómo manejar su condición. Pero por ahora, déjenlos descansar. Nancy se quedó junto a la ventana, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura. Detrás de ella, podía escuchar el constante pitido de los monitores cardíacos, aún perfectamente sincronizados. La verdad sobre sus hijos finalmente había salido a la luz, pero con ella habían llegado nuevos desafíos, nuevos temores y, quizás, solo quizás, la posibilidad de sanación. Mientras la oscuridad caía sobre el hospital, los gemelos dormían en paz, su respiración sincronizada, sus manos todavía entrelazadas a través del espacio entre sus camas. Y en ese momento de silencio, mientras Nancy y Esteve vigilaban a sus hijos juntos por primera vez en 5 años, comenzaron a comprender que algunos vínculos, ya sea forjados por el ADN, el amor o ambos, simplemente eran demasiado fuertes para romperse. Las semanas posteriores a la estancia en el hospital trajeron cambios que nadie en la familia Ferrell había anticipado. El salón de Nancy se había convertido en un improvisado centro de comando médico, con equipo de monitoreo discretamente colocado en las esquinas y un detallado horario de citas fijado en la nevera. Pero fue la presencia de Esteve, sentado incómodamente en el borde del sofá durante su primera visita oficial, lo que marcó el mayor cambio. Recuerden, había aconsejado la doctora Martínez durante su última consulta, su bienestar emocional es tan crucial como su salud física. Cualquier estrés en su entorno afecta a ambos simultáneamente, amplificando el impacto. Nancy observó cómo los gemelos le mostraban a Esteve su juego de mesa favorito, sus movimientos seguían siendo perfectamente sincronizados incluso en este simple acto. Mark sacó las piezas del juego mientras Maurice preparaba el tablero, ninguno necesitaba comunicarse verbalmente sobre sus tareas. Siempre han sido así, explicó Nancy suavemente a Esteve.
como dos partes de la misma persona. Esteve asintió, su rostro una mezcla de asombro y arrepentimiento. Todos esos años que me perdí, debería haberlo visto, debería haber buscado respuestas con más ahínco en lugar de huir. Los gemelos levantaron la vista al escuchar las voces de sus padres, sus expresiones reflejaban una cuidadosa esperanza. Habían comenzado sesiones de terapia con el Dr. Wilson, un psicólogo infantil especializado en trauma familiar, quien los estaba ayudando a procesar sus sentimientos sobre el regreso de Esteve. «Papá», dijo Maurice de repente, su voz pequeña pero firme, «¿te quedarás a cenar?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Nancy sintió que su pecho se tensaba al recordar innumerables cenas donde la silla vacía en la mesa parecía burlarse de ellos. Pero antes de que pudiera responder, Mark intervino rápidamente: «Estamos comiendo espaguetis. Es nuestro favorito». Esteve miró a Nancy, entendiendo que esta decisión no era solo suya. Ella asintió ligeramente, recordando las palabras del Dr. Wilson sobre la importancia de interacciones positivas controladas. «Me encantaría», respondió Esteve, su voz ronca por la emoción. La cena fue incómoda al principio, llena de movimientos cuidadosos y conversaciones cautelosas. Pero luego Maurice accidentalmente volcó su vaso de agua, y la mano de Mark salió disparada para atraparlo antes de que se derramara. Sus movimientos sincronizados hicieron que ambos se rieran. La tensión se rompió, al menos un poco. Esa noche, después de que los gemelos se fueron a la cama, Nancy y Esteve se sentaron en la mesa de la cocina revisando más documentos familiares que Esteve había descubierto. «Había otros», explicó Esteve, señalando varias entradas en el diario de su bisabuela. «Gemelos como ellos, nacidos a lo largo de generaciones. Algunas familias lo aceptaron, otras». Su voz se apagó, evidenciando dolor. «Otras se destrozaron», completó Nancy en voz baja. «Como casi nos pasó a nosotros». Las manos de Esteve se aferraron a su taza de café. «Nancy, sé que nunca podré compensar lo que hice, el dolor que te causé a ti y a los niños». «No puedes», respondió ella, su voz firme pero no cruel. «Pero puedes estar aquí ahora. Puedes ayudarlos a entender quiénes son y ayudarlos a navegar lo que les espera». Su conversación fue interrumpida por un grito proveniente de la habitación de los gemelos. Subieron corriendo para encontrar a ambos niños sentados en sus camas, respirando agitadamente. «Pesadilla», jadeó Mark, mientras Maurice asentía. Ambos se sujetaban el pecho en gestos idénticos. Nancy se movió para consolarlos, pero, para su sorpresa, Esteve llegó primero. Se sentó en el suelo entre las camas, extendiendo una mano hacia cada uno. Entre sus camas, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo pero cuidadoso de no invadir su espacio, Esteve preguntó suavemente: «¿Quieren escuchar una historia?». Sobre su tatarabuelo Jordan y su hermano gemelo William. Los niños asintieron, su respiración comenzó a calmarse mientras Esteve empezaba a narrar la historia de sus antepasados, dos hermanos que compartieron el mismo vínculo único que los gemelos tenían ahora. Nancy observó desde la puerta. La historia era una de aceptación, de amor familiar superando prejuicios y miedos. Al día siguiente, llegó otra ronda de pruebas en el laboratorio de la doctora Martínez, pero esta vez fue diferente. Ambos padres estaban presentes, trabajando juntos para mantener a los gemelos tranquilos y comprometidos durante los procedimientos. «Sus lecturas se están estabilizando», observó la doctora Martínez, estudiando los monitores. «Los marcadores de estrés que vimos antes han disminuido significativamente». Vanessa, quien se había convertido en una presencia habitual en sus vidas, sonrió con sabiduría. «Los niños sanan cuando sus familias sanan», dijo simplemente. Pero la sanación no siempre era sencilla. Esa tarde,
durante una reunión de padres y maestros, enfrentaron su primera prueba real como un frente unido. El director de la escuela sugirió separar a los gemelos en diferentes clases para el próximo año, citando preocupaciones sobre su codependencia. De ninguna manera, declaró Esteve firmemente, mientras Nancy sacaba la documentación médica proporcionada por la doctora Martínez. Su conexión no es solo emocional, explicó Nancy. Forzarlos a separarse podría causarles angustia física. Tenemos evidencia médica y documentación legal. Y he consultado con un abogado especializado en educación sobre nuestros derechos, añadió Esteve, sorprendiendo a Nancy con su preparación. El director retrocedió, pero el incidente destacó los desafíos que aún les esperaban. El mundo no estaba listo para entender lo que hacía especiales a Mark y Maurice, pero al menos ahora tenían a ambos padres luchando por ellos. Esa noche, mientras la familia estaba en la sala de estar, Esteve ayudando con la tarea y Nancy revisando informes médicos, Mark levantó la vista de sus problemas de matemáticas. «Mamá», dijo pensativo, «Maurice está atascado en la pregunta 7». Maurice, quien no había dicho nada sobre estar atascado, miró sorprendido. «¿Cómo lo supiste?». Mark se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. «Fue como una picazón en mi cerebro». La doctora Martínez los había advertido sobre esto, como su conexión probablemente se volvería más fuerte a medida que crecieran. Pero al observarlos ahora, Nancy se dio cuenta de que no era solo su vínculo lo que se estaba fortaleciendo. Lenta y cautelosamente, su familia también estaba haciéndolo. Al caer la noche, Nancy se encontró nuevamente de pie en la puerta de la habitación de los gemelos, observándolos dormir. Esteve estaba junto a ella, cuidadoso de mantener una distancia respetuosa. «Vamos a necesitar tomar algunas decisiones», dijo él en voz baja. «Sobre las opciones de tratamiento, sobre nuestro futuro, juntos», respondió Nancy, sorprendiéndose a sí misma con la palabra juntos. «No es perdón, todavía no, pero es un comienzo». Y mientras veía a sus hijos dormir, su respiración sincronizada incluso en sueños, Nancy comprendió que a veces los lazos más fuertes son aquellos que se rompen y luego se curan, volviéndose más fuertes en los lugares reparados. Un año había pasado desde las revelaciones sobre la condición de los gemelos, y el otoño pintaba los árboles fuera del centro de investigación de la doctora Martínez en brillantes tonos de rojo y oro. Dentro, Mark y Maurice, ahora de 7 años, estaban sentados en la sala de observación conectados a equipos de monitoreo sofisticados que rastreaban su vínculo único. «Remarcable», murmuró la doctora Martínez, estudiando los resultados. «Su sincronización neural ha aumentado un 40% desde nuestras primeras pruebas». Mark, intenta de nuevo el ejercicio de las cartas. Mark tomó una carta del mazo frente a él, manteniéndola oculta de su hermano. Maurice, sentado al otro lado de la habitación con la espalda vuelta, sonrió inmediatamente. «La reina de corazones», dijo Maurice con confianza. «Y se parece a la señora Miss cuando está enojada», añadió Mark. Nancy y Esteve intercambiaron miradas. Estas demostraciones de la conexión de sus hijos se habían vuelto más frecuentes y precisas durante el último año. Lo que una vez fueron vagas sensaciones y dolor compartido había evolucionado en algo cercano a la telepatía. «¿Seguirán haciéndose más fuertes?», preguntó Esteve, con preocupación evidente en su voz. La doctora Martínez ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Basándonos en los registros históricos que hemos descubierto de casos similares, sí, su conexión probablemente continuará desarrollándose durante la pubertad. Pero lo que hace únicos a Mark y Maurice es la fuerza sin precedentes de su vínculo. Están empujando los límites de lo que pensábamos posible». Después de la sesión de pruebas, la familia se dirigió a su restaurante favorito, una tradición semanal que habían establecido durante el año de cuidadosa reconciliación.
Los gemelos se deslizaron a su cabina habitual, alcanzando automáticamente los lápices de colores y los manteles. «Dibuja lo que ves en mi cabeza», desafió Mark a su hermano, con el lápiz en posición sobre el papel. Maurice cerró los ojos por un momento y luego comenzó a dibujar. En minutos, ambos niños habían producido dibujos idénticos, un boceto detallado del reciente viaje familiar al zoológico, completo con la mancha de helado en la camisa de Nancy, de la cual ella se había olvidado hasta verla en sus dibujos. «Se está volviendo más fácil», explicó Maurice, agregando color a la jirafa en su dibujo. «Es como sintonizar una radio a la estación correcta». Nancy los observó, recordando la advertencia del Dr. Wilson sobre las implicaciones psicológicas de su vínculo. Todo comenzó una mañana aparentemente normal de martes. Maurice se despertó gritando, con la nariz sangrando, mientras al otro lado de la habitación Mark permanecía inusualmente quieto. Por primera vez en sus 7 años de vida, solo un monitor cardíaco pitaba. «Algo está mal», sollozó Maurice mientras Nancy corría hacia la habitación. «No puedo sentir a Mark. Se ha quedado en silencio». Esteve, quien había estado durmiendo en la habitación de invitados para ayudar durante los episodios nocturnos de los gemelos, ya estaba llamando a la doctora Martínez. Mientras tanto, Nancy intentaba evaluar a Mark. Su respiración era superficial, su piel fría y sudorosa, pero todos sus signos vitales parecían normales. «Llévenlos al centro de investigación inmediatamente», instruyó la doctora Martínez por teléfono. «Esto podría ser lo que temíamos, sobrecarga neural». El viaje hasta el centro fue tenso. Maurice se sentó en el asiento trasero junto al cuerpo inconsciente de su hermano, sosteniendo su mano y repitiendo en susurros: «Vuelve, vuelve, vuelve». Nancy seguía mirando por el espejo retrovisor, sus nudillos blancos aferrados al volante, mientras Esteve hacía llamadas al equipo médico. La doctora Martínez los esperaba en la entrada con un equipo de especialistas. «Hemos estado monitoreando su actividad cerebral de forma remota», explicó mientras llevaban a Mark a la sala de examen. Hubo un pico masivo en su sincronización neural alrededor de las 3 de la mañana, seguido de una desconexión repentina, como si fuera un interruptor de circuito. Uno de los especialistas sugirió que la conexión entre los gemelos se había vuelto demasiado fuerte y que sus cerebros básicamente activaron un mecanismo de protección para desconectarse. Maurice se negó a dejar el lado de su hermano, incluso mientras el equipo médico trabajaba a su alrededor. «Es mi culpa», susurró a sus padres. Estaba practicando llegar más lejos, intentando ver más del futuro, como con el accidente de la abuela. Empujé demasiado. Nancy y Esteve intercambiaron miradas preocupadas. Había notado que Maurice se había vuelto más aventurero con sus habilidades últimamente, mientras que Mark permanecía más cauteloso. Una de las pocas diferencias entre los gemelos: Maurice siempre empujaba límites, mientras que Mark prefería mantenerse dentro de límites seguros. Las horas pasaron en un torbellino de pruebas y consultas. Vanessa llegó, todavía con su uniforme de enfermera después de su turno nocturno, trayendo café y apoyo silencioso. Se sentó con Nancy mientras Esteve caminaba de un lado a otro, y Maurice mantenía su vigilia junto a la cama de Mark. «Su actividad cerebral está fuera de las gráficas», reportó la doctora Martínez, estudiando los últimos escaneos. «Es como si su mente estuviera tratando de procesar una cantidad enorme de información, toda a la vez». «Maurice, ¿viste algo inusual antes de que esto ocurriera?» Maurice asintió lentamente, lágrimas corriendo por su rostro. «Vi todo a la vez, pasado y futuro, todo mezclado. Intenté mostrárselo a Mark, pero fue demasiado. La mejora genética que hemos observado en sus células», explicó la doctora Martínez a Nancy y Esteve, «no solo está afectando su conexión entre ellos. Está evolucionando, permitiéndoles conectarse con algo más grande.
Las habilidades de Maurice parecían estar desarrollándose más rápido, casi como si estuviera alcanzando un umbral crítico. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Nancy, su voz tensa de preocupación. Significa que no estamos lidiando solo con una conexión fraternal extraordinaria, respondió la doctora Martínez. Sus habilidades están trascendiendo lo físico y lo emocional. Están tocando algo cósmico. Esteve se acercó, su rostro reflejando una mezcla de asombro y miedo. ¿Cósmico? Como en algo que desafía nuestra comprensión actual de la conciencia humana, interrumpió la doctora Martínez. Pero también significa que están en peligro. Si no encontramos una manera de ayudarles a manejar esta evolución, podrían perderse en ella. Mientras hablaban, Maurice permanecía al lado de Mark, sin apartar la vista de su hermano. De repente, agarró la mano de ambos padres con fuerza. Necesitan traerlo de vuelta, dijo con urgencia. Lo veo ahora, todo está claro. Mark no está perdido, solo necesita guiarse de regreso. Y yo soy el único que puede hacerlo. Antes de que Nancy o Esteve pudieran responder, Maurice cerró los ojos y su cuerpo se relajó. Los monitores conectados a Mark comenzaron a emitir señales erráticas, luego se estabilizaron. Poco a poco, los latidos de ambos niños comenzaron a sincronizarse nuevamente. Parece que Maurice está reconectándose con él, murmuró la doctora Martínez, observando los monitores con asombro. Esto es increíble, nunca había visto algo así. Mark finalmente abrió los ojos, confundido pero consciente. Maurice lo abrazó con fuerza, llorando de alivio. No vuelvas a dejarme, susurró Maurice contra su hombro. Aunque la crisis parecía haber pasado, Nancy y Esteve sabían que este evento cambiaba todo. La conexión de los gemelos ya no era solo una condición médica fascinante, era un fenómeno que desafiaba las leyes conocidas de la ciencia y la naturaleza humana. Y ahora, más que nunca, su familia tendría que enfrentar los desafíos juntos. Esa noche, mientras los gemelos dormían profundamente bajo supervisión médica, Nancy y Esteve se sentaron en la sala de espera, exhaustos pero determinados. Esto no termina aquí, dijo Nancy, mirando hacia la habitación donde sus hijos descansaban. Tenemos que protegerlos, no solo de quienes no entienden, sino también de lo que ellos mismos pueden llegar a ser. Esteve asintió, tomando su mano por primera vez en años. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Ya no hay vuelta atrás. Y así, la familia Ferrell se preparó para lo que vendría, sabiendo que el vínculo entre Mark y Maurice no era solo un milagro, sino también una responsabilidad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Pueden ayudarlo?, preguntó Nancy, su voz quebrándose. Necesitamos restablecer sus patrones neuronales, respondió la doctora Martínez con urgencia. Pero tiene que venir de Maurice. Él necesita encontrar a Mark y guiarlo de vuelta. Esteve dio un paso adelante, su mente trabajando rápidamente. Los registros familiares, hubo un caso similar en 1897, los gemelos Garland. Ellos desarrollaron una técnica para estabilizar su conexión. Sacó su laptop y rápidamente encontró los documentos relevantes. Los gemelos Garland habían aprendido a regular sus habilidades mediante una forma de meditación compartida, usando objetos físicos de su pasado como anclas. Maurice, llamó Esteve suavemente, recuerda el dibujo que ambos hicieron en la cena del día en el zoológico. ¿Puedes visualizarlo perfectamente en tu mente? Maurice asintió, aferrando la mano de Mark con más fuerza. Bien. Ahora, como practicas con el Dr. Wilson, quiero que construyas un muro en tu mente, pero esta vez deja una puerta, una pequeña, justo del tamaño suficiente para que Mark encuentre su camino de regreso. Nancy observó mientras Maurice cerraba los ojos, su respiración lentificándose para igualar la de su hermano.
Los monitores comenzaron a mostrar cambios, sutiles al principio, luego más pronunciados. Sus patrones se están alineando, observó la doctora Martínez. Pero esta vez de manera más estable, sin los picos erráticos que vimos antes. Los minutos se extendieron en horas. Vanessa trajo más café. Esteve continuó leyendo los registros de los Garland, su voz un ancla constante en la tensa habitación. Nancy alternaba entre caminar de un lado a otro y sentarse, su mano descansando sobre el pie de Mark, necesitando la conexión física con su hijo. Era casi medianoche cuando Mark finalmente se movió. Su primera palabra fue el nombre de su hermano. «Estoy aquí», respondió Maurice instantáneamente. Lo siento mucho». Mark logró esbozar una débil sonrisa. «No es tu culpa. Ambos queríamos ver». El equipo médico se agolpó alrededor de ellos, revisando signos vitales y realizando pruebas, pero los gemelos permanecieron enfocados solo el uno en el otro. Nancy notó que estaban tomándose de las manos de una manera inusual, sus dedos formando patrones que parecían tener significado solo para ellos. «Están creando límites», explicó la doctora Martínez, observándolos de cerca. «Estableciendo formas seguras de usar su conexión». Este episodio puede haber sido aterrador, pero en realidad es un paso crucial en su desarrollo. Más tarde, cuando todo se calmó y ambos niños estaban durmiendo naturalmente, Nancy encontró a Esteve en el pasillo del hospital, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Casi los perdimos hoy», dijo ella en voz baja. «Pero no lo hicimos», respondió él. «Son más fuertes de lo que pensábamos. Más fuertes juntos, como nosotros». Las palabras se le escaparon antes de que Nancy pudiera detenerlas. Esteve se volvió a mirarla, sorpresa y esperanza cruzando su rostro. «¿Estamos juntos?». Nancy reflexionó sobre el último año, la lenta reconstrucción de la confianza, las preocupaciones y alegrías compartidas, la forma en que habían aprendido a copadres a sus extraordinarios hijos. «Llegando allá», dijo finalmente. «Un día a la vez». Dentro de la habitación, los gemelos dormían tranquilamente, sus monitores cardíacos latiendo nuevamente en sincronización perfecta. En la mesa de noche, sus dibujos coincidentes del zoológico reposaban lado a lado, un recordatorio de las simples alegrías que anclaban sus vidas extraordinarias. Lo que no sabían era que esta crisis, por aterradora que hubiera sido, los estaba preparando para un desafío aún mayor por delante. Sus habilidades estaban evolucionando por una razón, y pronto entenderían por qué su don genético había elegido este momento para revelar todo su potencial. 6 meses después del incidente de sobrecarga neural, la familia Ferrell se reunió en su patio trasero para la fiesta de cumpleaños número 8 de los gemelos. La escena habría parecido ordinaria para cualquier vecino que pasara, globos atados a los postes de la cerca, un pastel esperando en la mesa de picnic, niños corriendo bajo el calor del verano. Pero esta celebración marcaba más que solo otro año de vida. «Los últimos resultados de las pruebas son notables», dijo la doctora Martínez en voz baja a Nancy y Esteve, apartados de la multitud de la fiesta. «Sus patrones neuronales no solo se han estabilizado, sino que se han fortalecido de manera controlada. Lo que sea que aprendieron durante esa crisis, cambió todo». Nancy observó cómo Mark y Maurice jugaban con sus amigos de la escuela, notando cómo mantenían su conexión mientras aún interactuaban independientemente con otros. Habían aprendido a equilibrar su extraordinario vínculo con experiencias normales de la infancia, un logro que una vez parecía imposible. «Me están enseñando más de lo que yo les estoy enseñando», continuó la doctora Martínez, mostrándoles en su tableta los últimos hallazgos de investigación. «La forma en que sus genes se han adaptado, es como presenciar la evolución en tiempo real. Y las implicaciones para la ciencia médica.
Se interrumpió cuando Bárbara se acercó, llevando más bebidas para la fiesta. La madre de Nancy había experimentado su propia evolución durante el último año y medio. Después de que la advertencia de los gemelos la salvara del accidente automovilístico, se había convertido en una de sus defensoras más apasionadas. Menos ciencia, más celebración, insistió Bárbara, empujando a la doctora Martínez hacia la mesa del pastel. Hoy se trata de familia. La palabra familia había adquirido un nuevo significado desde aquel día en la sala de partos cuando todo cambió. Nancy miró a su alrededor en la reunión, Vanessa charlando con el Dr. Wilson junto a la parrilla, el hermano de Esteve intentando torpemente, pero sinceramente, compensar años de distancia. Su padre jugando a atrapar con algunos amigos de los gemelos. Incluso la abuela de Esteve había venido, trayendo más registros familiares y historias sobre los ancestros de los gemelos. Mamá, papá, llamaron Maurice y Mark. Vengan a ver lo que hicimos. Los gemelos guiaron a sus padres a una esquina tranquila del patio, donde habían dispuesto sus materiales de arte. 2 dibujos idénticos yacían lado a lado, pero estos no eran los simples bocetos de visiones compartidas que solían producir. Eran retratos familiares, intrincados, detallados y que abarcaban generaciones. Vimos a todos, explicó Mark emocionado. A todos los que vinieron antes de nosotros, quienes tenían el don. Pero esta vez lo controlamos, añadió Maurice rápidamente, viendo la preocupación en sus padres. Solo pequeños vistazos, como nos enseñó el Dr. Wilson. Los dibujos mostraban rostros de diferentes épocas, algunos coincidiendo con las fotografías que Esteve había descubierto, otros que no podrían haber conocido. En cada generación había gemelos, algunos similares en apariencia, otros diferentes, como Mark y Maurice. Todos están conectados, dijo Mark suavemente. Como una gran cadena a través del tiempo. Y no somos los últimos, añadió Maurice con una misteriosa sonrisa. Vimos que vendrán más en el futuro. Nancy y Esteve intercambiaron miradas. La habilidad de los niños para atisbar a través del tiempo se había estabilizado desde la crisis, volviéndose más controlada pero no menos extraordinaria. Habían aprendido a usar su don sabiamente, entendiendo sus límites y respetando sus responsabilidades. Más tarde, esa noche, después de que la fiesta terminó y los gemelos ayudaban a limpiar, moviéndose en su habitual sincronización perfecta, Nancy encontró a Esteve parado junto al viejo roble en el patio trasero. ¿Recuerdas cuando plantamos esto?, preguntó él mientras ella se acercaba. Justo después de comprar la casa. Hablamos de ver crecer a nuestros hijos aquí. Nancy asintió, recordando aquellos tiempos más simples antes de que todo cambiara. La vida tenía otros planes, quizás mejores, dijo Esteve en voz baja. Tuve que perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Su conversación fue interrumpida por un alboroto que provenía de la casa. Los gemelos salieron corriendo, con una emoción que irradiaba de ellos en oleadas. «Tienen que ver esto», gritaron al unísono. En la sala, la doctora Martínez estaba mirando su laptop con asombro. Los gemelos brasileños que mencioné hace meses, acaban de hacer contacto. Sus habilidades están despertando, tal como predijimos. Y hay otros, en todo el mundo. Es como si todos estuvieran conectándose. Una red de conciencia compartida que abarca generaciones y continentes, completó Maurice. La doctora Martínez se maravilló. Tus hijos no son solo únicos, son parte de algo más grande, algo que ha estado esperando surgir en el momento justo de la evolución humana. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Nancy. Porque el mundo está listo, respondió Mark con la certeza propia de un niño. La gente necesita aprender a entenderse mejor, como tú y papá hicieron, añadió Maurice, mirando entre sus padres. Nancy sintió la mano de Esteve rozar la suya, no agarrándola,
solo un toque suave que ofrecía consuelo y conexión. Esta vez, no se apartó. Los gemelos se habían movido hacia la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con colores brillantes. Sus reflejos en el vidrio mostraban lo que siempre habían sabido, que eran diferentes y al mismo tiempo iguales, únicos y conectados, separados pero enteros. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo la doctora Martínez, todavía procesando las implicaciones de su descubrimiento. La historia de tu familia podría cambiar la forma en que entendemos la conciencia humana, la genética, la evolución. Nuestra historia ya cambió lo que importa más, interrumpió Esteves suavemente. Nos enseñó sobre el amor, la aceptación y el verdadero significado de familia. Como para enfatizar su punto, ambos gemelos bostezaron simultáneamente, su señal compartida de que la emoción del día finalmente los había alcanzado. Nancy y Esteves se movieron juntos para acompañarlos escaleras arriba a la cama, sus instintos parentales perfectamente alineados tras meses de práctica. En su habitación, rodeados de dibujos de visiones pasadas y futuras, los gemelos se acomodaron en sus camas. Ya no necesitaban los monitores cardíacos, habían aprendido a regular su conexión de manera natural, encontrando fortaleza en su vínculo sin ser controlados por él. «Mamá», llamó Mark somnoliento. «Sí», respondieron ambos padres. «Papá también». «Qué alegría que encontraron su camino de vuelta, juntos», dijo Maurice, sus ojos ya cerrándose. «Como siempre supimos que harían», añadió Mark con una sonrisa soñolienta. Nancy y Esteves se quedaron en la puerta, observando cómo sus hijos milagrosos se quedaban dormidos. El viaje que había comenzado con miedo y confusión 8 años atrás los había llevado hasta aquí, no a un final, sino a un nuevo comienzo. Afuera, el viejo roble proyectaba sombras moteadas a través de la ventana, sus ramas extendiéndose hacia las estrellas, como el don de los gemelos, como el amor de su familia, que se había fortalecido a través de la adversidad. Sus raíces eran profundas e inquebrantables, su futuro se extendía infinitamente hacia arriba, hacia la posibilidad. Nancy sintió la presencia de Esteve a su lado, sólida y segura. A través de sus extraordinarios hijos, habían aprendido que los mayores regalos a menudo vienen disfrazados de desafíos, y que el amor, en todas sus formas y colores, era la conexión más fuerte de todas. Queridos amigos, esperamos que esta historia haya tocado su corazón tanto como nosotros disfrutamos compartirla con ustedes. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a continuar creando historias que inspiren y conmuevan. Tu retroalimentación es invaluable. ¿Te gustó la historia? Por favor, deja un comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. Cada palabra cuenta y nos motiva a seguir adelante. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos compartir más historias contigo muy pronto. Hasta la próxima.